contigo a lo largo del camino. De cuántos modos me manifiestas tu amor. Todo de ti me habla, mi Dios. Todo de ti me enamora más. Tu mano va disipando las tormentas, y mientras llueve se arraiga mi corazón. Que todo caiga alrededor, sumergida estoy en tu amante voluntad. Sé que no hay aquí ciudad permanente, donde sea que esté es tierra extranjera, aunque cuanto existe lo hiciste para mí. Mi patria es tu voluntad, tu voluntad. Penetras hasta lo profundo de mi alma y das respuesta a lo que anhelo en mi interior. ¿Cómo dudar de tu amor? ¿Cómo querer volver atrás? Mi vida es tan solo una sombra que pasa, y por tu reino con valor la quiero dar. Ven ya, divina voluntad, ven a reinar en la humanidad. Sé que no hay aquí ciudad permanente, donde sea que esté es tierra extranjera, aunque cuanto existe lo hiciste para mí. Mi patria es tu voluntad, tu voluntad. Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en nuestro programa, en su programa Diálogos Divinos, y el día de hoy con una agradable sorpresa de estas personitas que nos acompañan, Diana y Paula Bermúdez, ¿verdad? Son personas que conocimos en este fin de semana en un retiro que se dio sobre la Divina Voluntad. Ellas vienen de Colombia y resulta que son cantautoras, porque esta canción es creada por ellas y ellas mismas nos la han interpretado. Es muy bello el poder entender que esta Divina Voluntad se está conociendo en prácticamente todo el mundo, y es muy halagador para nosotros el haberlas tenido en este retiro. Por lo tanto, las invitamos al programa y amablemente aceptaron. Y quisiéramos hacer aquí una pequeña, pues como entrevista, pero sobre todo quisiéramos que ellas nos contaran su historia
su historia dentro de la Divina Voluntad. O sea, el cómo la conocieron, desde cuándo la conocieron, cómo vienen a México a este retiro, en fin. No sé si estén de acuerdo en compartirnos su historia. Doctor, ¿Sí? con mucho gusto. Bueno, pues entonces comenzaríamos. ¿De dónde son? Bueno, ya dijimos que de Colombia, pero ¿de qué parte? Nosotros somos de una parte muy linda, de donde se beneficia mucha parte del mundo, que es el eje cafetero, donde se hace el café, uno de los cafés más ricos del mundo. Qué rico. De allá somos. Y pues nosotros empezamos a conocer la Divina Voluntad pues desde que éramos pequeñas, porque mi mamá empezó pues a conocer la Divina Voluntad desde hacía mucho tiempo, y pues ella nos hablaba, nos llevaba a los grupos, pero no era pues un conocimiento como decir que vamos a empezar a meditar los volúmenes, sino era más escuchar. Ya empezamos a conocer la Divina Voluntad más profundamente, a meditarla, a conocer los escritos, cuando ingresamos a una comunidad religiosa. O sea, ustedes estuvieron en una comunidad religiosa allá en Colombia. Sí, señor, estuvimos en una comunidad pues que adoptó como carisma y como espiritualidad la Divina Voluntad. Empezamos en La Ceja, Antioquia. Nosotras somos de Pereira y La Ceja, Antioquia está como a unas 8 horas por tierra de donde vivíamos. Y ahí empezamos a conocer y a profundizar y a amar la Divina Amar Voluntad. la Divina Voluntad. ¿En qué año más o menos? La comunidad tenía la Divina Voluntad más o menos desde qué año. Desde 1991. La comunidad la empezó a conocer por los sacerdotes que radican, creo, todavía en Orlando. El padre Gustavo, el padre Carlos, y pues ellos empezaron a mandarnos textos, revistas a la comunidad, y así empezamos a conocer. Más adelante empezaron a llegar los volúmenes. La madre fundadora que pues fundó la comunidad acogió la Divina Voluntad como espiritualidad propia y como vida de la comunidad. O sea que le implantó ya Sí, como espiritualidad, de la comunidad, como carisma, y pues en realidad lo único que nosotros meditamos era la Divina Voluntad. Qué maravilloso, ¿no? Sí, fue un regalo muy grande. ¿Cómo cuántas personas, cuántas religiosas había, cuántas hermanas tenían? La comunidad llegó a tener, bueno, tuvimos varias casas. Tuvimos una casa en Don Matías, Antioquia, tuvimos otra en la Nunciatura Apostólica, y la casa madre era en La Ceja, donde nosotros estábamos. Llegaron a haber alrededor de unas 60 hermanas entre las 3 casas. Solo que luego ya, pues justamente porque la Divina Voluntad es un don tan grande y a veces tan difícil para la razón humana, si no nos despojamos de ella, empezaron a suceder pues algunas situaciones que hicieron que la comunidad tuviera que partir hacia otro lugar. Y ahí alrededor de unas 36 hermanas quedaron al final en ese viaje, donde teníamos que vivir la Divina Voluntad fuera de Colombia. Sí. ¿Y a dónde fueron? La comunidad llegó a Trujillo, Perú, donde el arzobispo de Trujillo, Dios le dio la gracia de abrir totalmente a este regalo de la Divina Voluntad, porque pues cuando la madre desde el principio fue muy sincera, le mostró todo lo de la Divina Voluntad, los volúmenes, le comentó pues las dificultades que habíamos tenido en Colombia, y la respuesta del señor arzobispo fue: cuando falta un bien, ¿cierto?, que la humanidad no está viviendo, Dios la da, y la da a través de un carisma, o la da a través de una persona, y se va extendiendo. Entonces ustedes son bienvenidas a la diócesis y empiecen a dar a conocer esta Divina Voluntad, porque se necesita. Cuando no la hay, quiere decir que se necesita extender, y la comunidad llegó allá totalmente acogida por la iglesia, con el señor arzobispo. Y con el carisma, podríamos decir, de algo que faltaba dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Qué fantástico. Él nos ponía el ejemplo que, por ejemplo, cuando la iglesia pasaba por esa época de que había mucha riqueza y faltaba ese acoger a los pobres, había una gran diferencia entre las clases sociales.
Dios suscitó el carisma de la pobreza con San Francisco y la iglesia tuvo una renovación. Dios le pidió a San Francisco que le ayudara a renovar su iglesia. Y así él decía, a través de muchas épocas en que se ha necesitado, Dios va suscitando. Ahora en este tiempo falta la voluntad divina. En este tiempo Dios la ha suscitado esa voluntad divina para que la iglesia la acoja y para que toda la humanidad la acoja. Sí, yo pienso que tal vez Dios es el que abre el hueco para que pueda instalarse lo que Él ya tiene planeado, ¿no? Pero bueno, es lo que yo pienso. Por eso creo que en términos generales sería lo mismo, es una ausencia dentro de la iglesia y una presencia dada por Dios, ¿no? O sea, donde abundó el mal, sobreabundó la gracia, que es prácticamente el mismo. Bueno, ¿y este arzobispo había leído o leyó o se enteró, se empapó en la divina voluntad? Pues la madre sí le obsequió los volúmenes, pero no sabemos pues si él la leyó, pero sí sabía de qué trataba, pues como un resumen hablado y oral, él sabía de qué trataba y pues él continuamente estaba muy pendiente de la comunidad y visitaba mucho la comunidad y siempre pues se le hablaba. Lo que pasa es que yo creo que cuando el corazón es dócil y abierto, pues una verdad que Dios quiere dar llega ahí y se instala. Y esa luz divina, Dios le tocó el corazón y fue una gracia muy grande para la comunidad porque Él decía, esto se tiene que dar a conocer en todo el mundo. O sea, que tenías la percepción ya de la grandeza de lo que es la divina voluntad. Incluso en el seminario de Trujillo, Él puso a disposición los volúmenes para que los seminaristas pues tuvieran la posibilidad de acercarse y leer, quizás sin conocer mucho, ¿cierto? Pero él sí comprendió que era algo más, era algo mucho más grande que lo que hasta el momento se había conocido. Bueno, esto es algo que es curioso, pero que en las almas abiertas, en las almas sencillas, es en donde se puede realmente fincar toda esta acción de Dios y prácticamente no se necesita conocer, se necesita amar a Dios, ¿no? Y entonces el alma reconoce lo que es de Dios y rechaza lo que no es de Dios. Es como, no sé, saborear, olfatear. Aquí está el amor, aquí está Dios o no está Dios. Y esto se da en almas pues muy abiertas y sobre todo dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Como este arzobispo que nos cuenta. Bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, y después sucedieron, también cuando hay un don muy grande, pues el mal no se queda quieto, ¿cierto? Y más porque el mal sabe que la divina voluntad, o el reino de la divina voluntad es su aniquilación total. Entonces sucedieron una serie de hechos que fueron muy dolorosos para la comunidad. Y llegó una persona pues como con mucha luz aparentemente y con muy altas intenciones y nobles, pero en realidad lo que quería era como arrebatar ese don por el que la comunidad había luchado tanto, porque la comunidad tuvo que salir de Colombia justamente por la incomprensión de la jerarquía de la iglesia y por eso tuvo que ir hacia otro país. Esta canción de hecho es compuesta en el exilio, le llamamos nosotras, porque fue el trance de salir de Colombia e ir hacia otro país, pero sabíamos que tierra extranjera es todo lugar, nuestra única patria era la voluntad de Dios. O sea que, perdón que te interrumpa, sí. Prácticamente es como Abraham. Sí. O sea que Dios les dice, bueno, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. Y entonces ustedes componemos mi patria es la divina voluntad. Mi patria es tu voluntad. Donde sea que estés, tierra extranjera, ¿no? Así es. Entonces eso fue ahí en ese momento que surge esa canción. Pero fue un tránsito muy bonito, fue un salir muy lindo porque a pesar de la incomprensión, de la dificultad, esta comunidad era de clausura. Nosotros ya habíamos hecho un primer rompimiento con la familia, ¿cierto? De verla detrás de rejas, de nunca salir. Pero ese era un rompimiento total, quizás nunca más los íbamos a volver a ver.
Eso porque cuando ellos iban a poder ir allá o cuando, pues nosotros nunca íbamos a volver, ya salíamos de nuestra tierra, pero en medio de eso había felicidad porque sabíamos que era por el reino de la divina voluntad y que por encima de eso no había nada y que cualquier sacrificio valía la pena. Y así lo experimentó la comunidad, fue como una cruz gozosa, porque era entregarle a Dios todo y como lanzarse al vacío para saber que caíamos en sus manos, y así fue. Solo que luego sucedieron algunas cosas difíciles cuando llega una persona, pues no sabemos. Pero Dios no permite, bueno, fue una prueba muy grande. Creo que fue la más dolorosa de todas, porque la salida de Colombia fue una salida gozosa. Exacto. Fue de mucho sacrificio porque la comunidad tuvo que pasar sufrimientos grandes, incomprensiones de los que uno más espera, pues que acojan una comunidad religiosa, ¿cierto? Pero qué maravilloso, ¿no? Porque Jesús en los escritos de Luisa nos dice que cuando Él quiere dar cosas mayores, prepara el terreno, pero prepara el terreno con sufrimiento. O sea que en realidad está preparando ese terreno, está arando, está quitando obstáculos, piedras y todo, para depositar algo más grande que es su reino, y quizá más experiencia, más verdades que arraigan en ustedes, ¿no? Sí, eso fue muy grande. Porque ¿y después? A pesar de, bueno, cuando ya se presentó esta salida, que ya la comunidad llegó pues a otro país, sí se metió, creo que fue la prueba, como para confirmar, ¿cierto? Pero fue una prueba que fue como lo hace el demonio, que es vestido de ángel de luz. Hasta ahí pues vamos a contar, ¿cierto? Sí. Ya Dios permitió un momento muy doloroso, creo que la voluntad humana tuvo su gran parte, pero al final el Señor nos regresó, gracias a Dios nos regresó ese don, o sea, nos volvió a dar la gracia de volver a meditar los volúmenes porque hubo un tiempo de receso. Como quien dice, esto no es esto más grande, y fue una oscuridad total, porque en realidad era un engaño. Pero luego se descubrió todo ese engaño y se volvió a retomar la divina voluntad y la comunidad siguió por su camino. Bueno, ya viene la salida de nosotras, ¿cierto? Primero salió Paulita, a raíz de esa experiencia muy dolorosa, porque creo que más en unas que en otras influyó mucho y dejó muchas heridas en el corazón y también pues sirvió porque Dios tiene muchos caminos y yo creo que Dios prepara las almas como hace con Jesús, como hizo con Jesús. Un día una inquietud porque nosotras dejamos casi toda la vida en la clausura porque nos fuimos muy jóvenes, muy niñas, y uno aprende a vivir ahí como su familia, su casa, y tener que tomar una decisión de salir es algo muy doloroso porque uno ama ese lugar. Pero alguien nos explicaba una vez que a veces el Señor hace con almas lo que hacía con Jesús, lo que hizo con Jesús, las tiene un tiempo preparándolas ahí en la clausura o en un lugar de intimidad para luego sacarlas a algo que Él quiere, que no sabemos, pero sacarlas al mundo, ¿no? Sacarlas al mundo, sin estar en el mundo, sin ser del mundo, porque así es. Nada del mundo, pues. ¿Y ustedes entraron a la clausura por decisión propia? Sí, claro, sí. Desde muy chica. Fue la experiencia del amor de Dios fue desde muy niñas, y la decisión el llamado fue también desde muy niñas, como que se fue madurando y fue en total libertad. Sí. Y también cuando salimos fue en una decisión de la libertad, ¿cierto? De saber que tenemos ese don de Dios. Ahora lo que nosotros queremos hacer, bueno, la venida acá fue un milagro. Dentro de muchas cosas que nosotros hemos aprendido, por gracia de Dios, que el Señor nos ha dejado ver, es que la divina voluntad es algo muy hermoso, pero puede haber un peligro muy grande y de la soberbia espiritual. Cuando uno cree que por el hecho de uno estar en la divina voluntad, meditar los volúmenes, conocer esta grandeza y este regalo tan grande de Dios, entonces
somos como los que estamos acá arriba y los otros están abajo. Entonces, como yo estoy aquí arriba, yo puedo usar la obediencia para manipular, porque es en realidad eso, ¿cierto? Y a veces en este camino de la divina voluntad se corre el gran peligro de vivir en una incoherencia muy grande, que creo que ha sido uno de los causantes más grandes para que muchos obispos, sacerdotes y gente sean como muy recelosa con la divina voluntad por el testimonio que nosotros hemos dado, porque creemos que por estar en la divina voluntad ya no necesitamos la Eucaristía, ya no necesitamos los sacramentos, ya no necesitamos muchas cosas que el Señor nos ha regalado en nuestra iglesia, y es al contrario, es antes vivir esos regalos que Dios nos ha dado en una forma divina y con mucha mayor intensidad, como los vivía Luisa. Así es, y como los vivió el propio Jesús, porque aunque aquí estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que Jesús nos deja en su iglesia, pues en realidad lo que estamos hablando es lo que Jesús tiene en su vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, el don más grande que Jesús nos deja es la Eucaristía. Y la Eucaristía pues, es el mismo Jesús. Y este Jesús que tiene que incluso llegar a comulgarse él mismo, porque necesita darse el decoro y el honor, todo lo necesario, para que nosotros, que no tenemos toda esta, ¿cómo diríamos?, este embalaje, podamos recibirlo, no importa lo que hagamos con él, no importa incluso que lo recibamos en pecado, o sea, sacrilegios que se cometen. Y entonces es Jesús quien tiene que vivir nuestra vida, y prácticamente Él está viviendo lo mismo de nosotros, nos lo está dejando, ¿no? Entonces sí, efectivamente, yo creo que creerse esta soberbia espiritual, y más que soberbia, bueno, en algunos es soberbia espiritual y en otros es ignorancia espiritual, se llegan a cometer errores tremendos, ¿no? Como estos que nos narras. Sí. Así que sí, el principal peligro de la divina voluntad es llegar a creer que ya no necesitamos a Dios y ya no necesitamos a la iglesia. Y es terrible error, ¿no? Totalmente. O sea, no necesitar a Jesús cuando que Jesús es amor. Y la divina voluntad es la madre del amor. O sea, el amor es hijo de la divina voluntad. Entonces, donde está la divina voluntad, lo único que debería de existir es el amor. El amor, sí. Y desgraciadamente creo que por lo que cuentan no es así. Sí, y lastimosamente entre las experiencias que hemos conocido muy cercanas allí en Colombia, donde la divina voluntad está y casi que diríamos que ha sobrevivido después de muchos embates, ¿cierto?, que ha tenido que enfrentar, pero es justamente por eso, porque quizás entre los que hemos tenido el regalo de poder acercarnos a estas verdades, falta eso, ¿cierto? Falta el espíritu de caridad, falta el sentir al otro. Nosotros no somos quien tenemos que mandar al otro una obediencia, ¿cierto? O una voluntad nuestra, sino que este camino es muy, muy personal, ¿cierto? Porque lo que cada uno de nosotros haga en la divina voluntad, nadie más lo va a volver a hacer. Nosotros somos una vida que Dios toma y que quiere la correspondencia por esa vida. Y el grave peligro a veces cuando queremos estar en comunidad y poner a alguien que esté al frente, es que ese alguien pueda sentir que él es el que sabe y el que tiene que decir qué hacer, y en nombre de la obediencia a la divina voluntad empezar a mandar a los otros. Y entonces el espíritu de caridad se va perdiendo también, y quizás la misma vida divina se va disolviendo entre una cantidad de situaciones pues que precisamente no sean quizás la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces son experiencias que yo creo que sí ayudan a madurar esa comprensión y a pensar en que es importante eso que usted está diciendo, doctor. La divina voluntad es la madre del amor. Y si queremos dar un testimonio y que esta divina voluntad sea como un imancito que atraiga, ¿cierto? Que sea como esa dulzura que atraiga, porque eso era Jesús. Eso era Jesús, y si nosotros estamos llamados a repetir la vida de Jesús, es lo que tenemos que ser nosotros.
Así es. Y Jesús nos lo deja desde el Evangelio, si se acuerdan. O sea, que vean cómo se aman entre ustedes. O sea, creo que ese es el imán. Desgraciadamente, bueno, pues el ser humano es muy cambiante, ¿no? Y muy soberbio. Y muy soberbio. Y entonces la voluntad humana se cuela por donde quiera. Y ese es el punto principal que Jesús nos pide, el abandono total, ¿no? El abandono total y el desapego total, que es el desapego y el abandono, pero de nuestra voluntad. Y llegar a nuestra nada, ¿no? Y llegar a nuestra nada. Así es. Bueno, pues una bella historia, pero vuelvo a repetir, ese sembrar Jesús, ese preparar el terreno, creo que es totalmente actual. Y sobre todo en ustedes, por ejemplo, preparó el terreno. Y algo que a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención en esto de la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa, bueno, primero Luisa se queja con Jesús de que le habla mucho de la voluntad humana. Y entonces le dice, oye, es que pues esto no me gusta, me gusta más cuando me hablas de tu voluntad. Y entonces Jesús le dice algo que a mí me causa mucha inquietud. Dice, es necesario conocer el mal. Y uno dice, ¿necesario? Sí, es necesario. Y lo repite en 2 o 3 ocasiones en todos los escritos. Entonces, el mal nos sirve como de una motivación hacia el bien. Si es que realmente el mal no me agrada, entonces ahora veo lo malo, veo lo horrendo de la voluntad humana, que es lo que le pasó a la Virgen en su prueba, y es lo que la hace decidir totalmente el no darle vida a su voluntad. Y para aquel que es proclive hacia las cosas de la voluntad humana, el mal le sirve como un estímulo, como algo para llevarlo hacia allá, ¿no? Sí, es como en Romanos 11 que dice, una porción de mi pueblo tendrá el corazón endurecido, y luego dice, y así se los mantendré hasta que entre en la totalidad de los pueblos, algo así, como para que siempre podamos ver al que está en el mal y al que está en el bien, y podamos ver los resultados, ¿no? Doctora, Bueno, sí. Hay otra cosa que yo también creo que a veces no entendemos en la divina voluntad, y esto se da mucho, sobre todo, como compartía Paulita, cuando uno vive en comunidad, puede ser en una comunidad religiosa, en un grupo, no sé, y es que nos dicen, a nombre de la obediencia hay que matar y destruir la voluntad humana. Y pues el Señor nos dice en la divina voluntad, y lo hemos entendido, y para mí y para mi hermana, ese retiro fue un regalo muy grande de Dios. Este retiro aquí en México. ¿De ahora? Sí. Yo creo que es como cuando uno está metido en una caldera de agua hirviendo y necesita que le echen mucha agua fría a la caldera o que lo saquen, porque siempre quedan dudas, quedan recelos, o sea, hay cosas que uno tiene que entender para poder lanzarse totalmente al mar, no ponerse ni salvavidas ni nada de eso, sino de una, como el Señor quiere fundirnos. Y hay algo que a mí, por ejemplo, cuando yo estaba allá me costaba mucho entender, y era que había que destruir y pisotear la voluntad humana, y no es así. Porque el Señor en la divina voluntad le dice a Luisa, creo que es en el volumen 29, que Él necesita una voluntad viva, porque en esa voluntad viva es donde Dios trabaja. Y con todo lo que Dios nos regaló a través de usted en el retiro, toda esa explicación que nos dio precisamente sobre este tema, yo creo que entendimos mucho más lo que en realidad Dios quiere. La voluntad humana es un regalo de Dios, y en esa voluntad donde Dios quiere precisamente trabajar. Entonces, muchas veces eso también es un error que hay, porque pensamos que es solo la voluntad divina y la voluntad humana tiene que
volar en pedazos y no quedar nada, y en realidad no es así. Y pareciera que el que está a la cabeza es el que tiene la tarea de matar la voluntad de todos. Sí. Entonces eso es terrible, porque claro, porque la sensación permanente es de una turbación, de una inquietud, y no es así. Obvio que esa voluntad sí tiene que de alguna manera ir muriendo, ¿cierto? Y tiene que morir, pero no de esa manera. O sea, Dios va a actuar sobre toda esa miseria, ahí es donde Dios está actuando. Y eso nos recuerda nuestra dependencia vital de Él también. Sí, es una Así es. actuación personal, ¿no? Totalmente personal. Que no haya guías. Pero lo que debe morir no es la voluntad. Lo que debe morir es la acción de la voluntad. La acción de la voluntad. O sea, la voluntad humana fue creada, como decías, es la cosa más preciada que Dios nos ha dado, son palabras de Jesús. ¿Por qué la más preciado? Porque es como el recipiente donde Dios puede depositar su voluntad. Pero Dios necesita una voluntad viva, como dijiste, porque si no, en el momento que nuestra voluntad muriera, en ese momento nos convertiríamos en títeres de Dios. Ya no habría esa interrelación de amor, ya no habría esa interrelación de dos seres que se aman, dos seres que interactúan. Es como cuando Adán y Eva, en un principio solamente era Adán. Y esto lo vimos en el retiro, Sí. o sea, el relato del Génesis nos pone plural en cuando Dios los creó varón y hembra y les puso, o sea, son puros plurales, el nombre de Adán singular. Entonces, esto nos presenta a un ser que dentro de sí mismo tiene de alguna manera la parte complementaria, la parte femenina. Y llega un momento en que el mismo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, y uno se pregunta, ¿estaría solo el hombre? Pues no, tenía dentro de él la parte complementaria. Y en ese paraíso en donde él estaba Dios. Dios se paseaba y hablaba con su criatura. Sin embargo, no es suficiente. Necesita poner fuera esa parte complementaria para que ahora haya realmente una interrelación. Igual que Dios. Dios es completo, por supuesto que es completo. Sin embargo, saca de sí, genera de sí al verbo. ¿Para qué? Para que pueda haber una interrelación de amor, ¿sí? Y que entonces esa parte divina se vuelva fecunda, porque de esa interrelación procede la tercera persona del Espíritu Santo. Entonces yo creo que la voluntad humana fue creada para albergar a este Dios en nosotros y para recibir todos los dones y todos los atributos divinos, para que una vez dotada con todo eso, ahora pudiera salir, ¿sí? Pudiera salir y tener una interrelación con Dios, pero una interrelación desde nuestra individualidad. Así que yo creo que es muy real esto, ¿no? Necesitamos esa parte. Sí. Pues muy interesante todo este relato que nos han hecho, ¿no? Ese testimonio que nos han dado. Para nosotras es un regalo estar acá, doctor. Nosotras, en muchas, desde todos los ángulos era casi imposible poder venir, ¿cierto? Sí. Por muchas situaciones. Y cuando supimos pues que se iba a dar el retiro de la Divina Voluntad aquí, habíamos escuchado hablar de usted ya hace muchos años por un amigo pues que es casi como un hermano de crianza con nosotras, que tuvo la posibilidad de conocerlo, de acercarse a las primeras traducciones pues que usted empezó a realizar y todo esto, y nos las compartió. Siempre tuvimos como el anhelo de poder acercarnos a esto, ¿cierto? Y eran los tiempos de Dios. Sí. Así que cuando supimos, pues sí, le dijimos, fuimos a la Guadalupana, le dijimos, si tú nos llevas es un milagro, o sea, que hazlo todo. Sí. Y ella empezó, o sea, de una manera increíble a mover todo, a organizarlo, a acomodarlo, y estamos aquí, y siento que fue para ambas un regalo, porque por las experiencias vividas con la Divina Voluntad, lo que decía mi hermana, habían inquietudes, ¿cierto? Y creo que este retiro fue la posibilidad de
de clarificar, de depurar, de acercarse de una manera muy, muy sencilla, pero a la vez muy real y muy verdadera a lo que es la divina voluntad, porque definitivamente no puede ser desde nuestras comprensiones, sino desde lo que Dios en realidad quiere entregarnos. Así que sentimos que es un regalo el haber podido venir, y también esta invitación de estar aquí con ustedes. Y para nosotros es un regalo también conocer sus composiciones, sus canciones. ¿Qué tal si nos transportan al cielo un ratito con otra canción? Nos transportan al cielo, muy bien. Estas canciones, algunas fueron compuestas estando en la comunidad, otras las hemos pues escrito y les hemos puesto música ya aquí cuando hemos vuelto. Y la idea de estas canciones es evangelizar también desde la música, ¿cierto? Perfecto. El que canta ahora 2 veces y la divina voluntad es una sinfonía también, entonces pues esa es la idea también desde la música, poder entregar este don tan grande. ¿Y habrá alguna melodía de estas que tenga una historia especial como la primera que nos compartieron? O sea, ha sido un momento muy fuerte, de una vivencia muy fuerte y que haya nacido de esa vivencia. Sí, la que íbamos a cantar, no, no mentira, sí también, pero esta que se llama Eres tú. Esta fue precisamente en el momento cuando se presentó esta prueba grande con esta persona que llegó, que quiso destruir, porque esa es la palabra, eso sí, quiso destruir. Fue en un momento, fue como un grito al cielo, porque era un momento como si estuviéramos viviendo no el cielo en la tierra, sino el infierno en la tierra. Entonces era como decir, Dios mío, yo sé que tú eres mi amor, que yo te amo a ti, y que así yo me encuentre aquí, yo sé que tú eres mi amor eterno. Entonces esta sí fue en un momento de gran dolor. Es un grito de amor en medio de la oscuridad. Es un grito de amor. Y aquí lo escribimos con letra grande, mi gran verdad, porque el demonio se disfraza y presenta una mentira como una gran verdad. Entonces era como decirle, todo esto es mentira, el único que es mi gran verdad eres tú. Eres tú. A ver. Bueno. Y elevó mi corazón, miro a mi cielo con amor. Mi cielo eres, mi Señor, eres tú mi majestuoso Creador. Eres tú, eres tú, eres tú la vida, mi amor eterno, mi Señor, eres tú, solo tú. Eres tú, eres tú, mi alegría, el aliento de mi vida, mi verdad, mi gran verdad. Eres tú, eres tú, eres tú la vida, mi amor eterno, mi Señor, eres tú, solo tú.
mi alegría, el aliento de mi vida, mi verdad, mi gran verdad. Mi alegría, el aliento de mi vida, mi verdad, mi gran verdad. Eres tú, solo tú. Bravo, realmente. Es un grito, ¿verdad? Es un grito de amor en la de amor oscuridad, a en el Dios. dolor. Así es. Es como decirle, yo me imagino que era como cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que él le gritaba al papá para que viniera y lo abrazara porque él sentía que sin él no podía nada. Y pues lo único que nosotros podemos decir es que vale la pena entregarse con toda el alma a la divina voluntad y que somos unos mimados de Dios, porque unos privilegiados. Yo no sé, el doctor nos ha dicho mucho, ¿Dios te ama? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios los ama? No. Dios ama con locura lo que Él puso en nosotros. Así es. Y pues yo creo que la señal más grande y el ejemplo más grande que tenemos es la Virgencita, nuestra mamá. Ella cuidó con toda su vida, con su alma, con todo su ser, ese tesoro que Dios le dio, que es nuestro amado Jesús. Así es. Eso mismo Dios nos lo ha regalado a nosotros. Entonces, como también nos recordaba el doctor, somos mamás de Jesús en la divina voluntad. Tenemos que cuidar este tesoro que Dios nos ha dado, que es la divina voluntad, que es Dios mismo. Y que es un don tan gigante, ¿cierto? Y tan inmerecido, pero que se vive de una manera tan sencilla, algo tan extraordinario en lo cotidiano, Sí. en poner mi mirada, un parpadeo, un respiro, un acto, lo más ordinario que hago en modo divino. Y tan solo eso es un don tan inmenso que nadie imaginaría. No se trata de hacer cosas espectaculares exteriormente, ¿cierto? No se trata de ser raro ni de portarnos diferentes pues, Sí, a no, los no, demás y que digan Exactamente. de dónde salió, sino así como la Santísima Virgen María, en el silencio nadie imaginó todos los mares de potencia, de sabiduría, de gracia, de luz que derramaba de sus acciones en la divina voluntad. Eso mismo en nosotros de una manera tan sencilla. Y quizás eso es lo más hermoso de la divina voluntad, que no se necesitan grandes esfuerzos, es dejar simplemente que Dios viva, Es que nada más viva haga con todo. todo. decir sí y ponerse blandito. Y vivir como un hijo, no como un siervo, porque esa es la gran diferencia. Es vivir como un hijo que está enamorado de su papá y como el Señor nos lo enseña en la divina voluntad. No queremos dar un paso sin Jesús. Entonces, y nosotros tenemos muchos testimonios de eso. Cómo es que uno puede vivir una vida tan ordinaria como es estudiar, trabajar, hacer todo lo que uno hace todos los días, pero con Dios. Y eso se vuelve una experiencia maravillosa. Es como Así si uno, sí, es sentir a Dios ahí caminando con nosotros en todo momento, que es lo más bello. Yo creo que ese es el cielo en la tierra. Ujú. Así como esta imagen que traes. Ah, sí. O sea, te acompaña a todos lados, Sí. ¿sí? Prácticamente hace lo mismo que haces tú. Ahora nada más hay que pasarla al interior. Sí, hay que pasar al interior. Pero bueno, qué bella historia. De veras se los agradecemos mucho. Sí, sí. Pero no quisiéramos dejar este programa sin que nos vuelvan a cantar. Las vamos a explotar un poco. No, feliz explotación. Esta canción es un saber que María ya lo hizo todo. Entonces es ponernos a ser todos suyos para que ella haga todo en nosotros. No me digan que esta la compusieron en el retiro.
Pues nos Porque- remontó mucho a esto. Porque sí. el tema del retiro fue Fue María. María, Sí. fue Sí. María. Fue la Y es un ponerse en las manos de ella para hacer todo lo que ella ya hizo. De la mamá. Doctor, pero antes de cerrar con una canción, yo creo que Colombia le quiere hacer una invitación, Sí, es que sí, vaya, doctor. En Colombia Bueno. lo necesitamos y necesitamos esa palabra de Dios a través de usted y yo sé que para nosotros sería un gran regalo que usted pudiera ir. Así Bueno, que es una pues- invitación oficial que Sí, haremos todo sí. lo Que posible nos por ayuden a hacer concretar. porras allá. Ahora México responde. México responde, claro, con mucho gusto. Muchas Si gracias. Dios lo pone, Dios lo suscita así y Él lo quiere, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Por allá lo esperaré. Bueno, Todo tuyo, madre, soy. Todo tuyo, madre, soy. Mi corazón es tuyo. Todo tuyo, madre, soy. En medio de la oscuridad, tú eres mi luz. Tú iluminas mi camino con la paz de tu mirada. ¿A qué temo si en tus brazos estoy? ¿A qué temo si en tus brazos estoy? En tu corazón yo quiero descansar, porque solo allí encuentro el amor puro y sincero que nadie jamás me podría dar, que nadie jamás me podría dar. Como tú quiero ser fiel a Jesús, entregarme por entero a la causa de su reino, para inundar el mundo de amor, para inundar el mundo de amor. Tú conoces todo lo que hay en mi ser, el gran amor que te tengo, la confianza que en ti he puesto, de que me sostendrás hasta el fin, de que me sostendrás hasta el fin. Todo tuyo, madre, soy. Todo tuyo, madre, soy. Mi corazón es tuyo. Todo tuyo, madre, soy. Bravo. muy bien. Hay algunos comentarios, o sea, aquí hay dos que yo sí quisiera decir, de Guillermo González, donde dice, espero que vuelvan muy pronto. Ay, Muchas qué gracias. hermoso. Nosotros también. muchas Anhelamos también. gracias. Sí. Pero hay algo que sí me llama la atención y yo quisiera preguntarles a ustedes. O sea, dice, ¿conocen a alguien en Argentina que nos pueda instruir acerca de la divina voluntad?
nosotros hemos tenido contacto con personas de Argentina que nos escriben, incluso pidiendo información, pidiendo libros, pero no tenemos conocimiento de si existe algún grupo, algún lugar donde se imparta esto. ¿Ustedes conocen? No. Pero les propondría lo mismo que nosotras pensamos hacer. Invitarlo, doctor. Que lo inviten a Argentina. Que usted pueda estar allá y porque ha recibido mucha sabiduría y mucha gracia para explicar o para poder dilucidar la divina voluntad. Entonces, si no hay nadie, aunque aquí coincidimos en que quizás no conocemos a alguien, pues inviten al doctor Tomasini, que seguramente les va a saber enrutar muy bien. Sí, es un regalo muy grande. Pues muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias por haber asistido. Y esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Esto no es con el afán de que me inviten, ¿eh? Doctor, quisiéramos aprovechar para pedirle sus oraciones a usted, a don Alejandro, a todos los que estamos aquí y a todas las personas que nos están viendo, que nos ayuden a orar para que pues nosotros en ese momento, con otro amigo que pues él no pudo venir, tenemos un grupo que se llama Nueva Humanidad. Nueva Humanidad. Todo enfocado pues en la divina voluntad, porque eso es lo que Dios quiere y lo que todos queremos. Es con la música. Pues, o sea, es un grupo musical. Es un grupo musical. Perfecto. Y pues estas canciones son como queremos a través de la música transmitir, dar a conocer un poquito pues toda esa grandeza de la divina voluntad. La música habla por sí sola, entonces pues es un lenguaje que la gente escucha. Universal. Es un lenguaje universal. Entonces esa es la idea, a través de la música, que también se pueda extender este regalo tan maravilloso que tenemos. Bueno, y aparte de las oraciones, ¿en dónde puede uno tener acceso a este grupo, a estas canciones? Contactarla. Bueno, primero, Tercer Fiat, ustedes van a subir algunas canciones. Y pues nosotros ya estamos organizando en Colombia, porque somos los 3 pueblos que cantamos, pero hay un grupo de personas que quiere ayudarnos, nos están ayudando para hacer las páginas y todo, para ir subiendo las grabaciones de los CDs. Las grabaciones de los CDs, en realidad fue también así un milagro. Llegó una persona de España, nos escuchó, se dio paralelamente lo del retiro, y pues de acá de México nos dijeron, si tienen canciones, tráigalas. Nosotros dijimos, pues Señor, si tú quieres que llevemos, entonces haz la forma, porque... Y llegó una persona de España y ella nos ayudó con todo lo del CD, y pues ha puesto muchas personas ahí para ayudarnos. Qué bueno. Es Dios. Así es. Entonces podemos contar con que nos van a dar el material para poderlo difundir aquí en México. Claro que sí. Bueno, difundir en todos lados. En todos lados, sí. Porque esta es la maravilla del Internet. Sí. Y que la patria es la voluntad de Dios, ¿no? Sí, así es. Así es. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a estas mujercitas, a estas hermanas. Gracias a Alejandro, que estuvo con nosotros. Gracias. Y pues los esperamos la semana que entra. Parece que no hace nada, parece que no hace nada.